Bueno, buenos días. Intentaba hablar desde aquí, pero me parece que va a ser imposible porque tengo el micrófono acá, de manera que y una barrera que es el ordenador. Bien, en primer lugar quiero darles las gracias a la Sociedad Extremeña de Historia porque ha tenido la amabilidad de contar conmigo para participar en estas jornadas dedicadas al Pacífico, que se insertan dentro de todo un ciclo, ¿verdad?, de actividades que se están celebrando, que se vienen celebrando a lo largo de este año, un año muy significativo, 2013, en el que se conmemoran los 500 años del centenario del descubrimiento de un nuevo océano. Muchas gracias, decía, a la Sociedad Extremeña y, por supuesto, muchas gracias a ustedes por haber querido acompañarme esta mañana un poco fea, ¿verdad?, de octubre. Bien, vamos a ver si podemos proyectar. Bien, la figura de Vasco Núñez de Balboa siempre irá unida a la de un gran descubrimiento geográfico, la Mar del Sur. El mismo que tras la hazaña de Magallanes sería conocido como el Pacífico. Hoy, a 5 siglos de distancia, como les decía, de este gran acontecimiento, nadie duda del interés de aquella gran revelación. Ese gran océano, esa gran cuenca oceánica que ocupa, como todos sabemos, casi la mitad de la superficie de la Tierra y cuyo potencial económico, tanto de la orilla asiática como de la pacífica, como de la americana, sin olvidar las tierras del sur y los archipiélagos, el conjunto insular, uno de los más grandes del planeta también, ¿verdad?, es realmente formidable, pudiendo decirse que actualmente el centro de gravedad, todos lo sabemos, ¿verdad?, el centro de gravedad hoy día del comercio y de la economía mundial se sitúa en lo que Balboa llamó en aquellos años la Mar del Sur y no en el Atlántico. El viajero que hoy atraviesa el Pacífico en un cómodo vuelo rutinario de varias horas, muchas horas de duración todavía el vuelo es largo y pesado, pero realmente nada que ver con los viajes que realizaban nuestros antepasados en aquellos años, ¿verdad? No suele asombrarse ya, ni se detiene a pensar en el constante esfuerzo humano que ha hecho posible, primero, vencer el miedo que la vastedad del mar y el conocimiento de sus peligros inspiró a nuestros ancestros, y, en segundo lugar, el ahínco por utilizar ese mar y, hasta cierto punto, dominarlo. En ese largo proceso en el que el Pacífico dejó de ser barrera infranqueable para convertirse en medio de comunicación entre pueblos y tierras y culturas, los españoles tuvieron un gran protagonismo desde los primeros encuentros con el Mar del Sur, allá en Panamá en 1513. A lo largo de un periodo dilatado de tiempo, una serie de viajes de enorme trascendencia atravesaron el Pacífico, exploraron sus costas y finalmente lograron descubrir una ruta de tornaviaje o de regreso, puesto que durante algunos años los españoles sabían cómo ir, pero no cómo regresar. Una ruta que posibilitó mantener durante 300 años la única vía permanente entre Asia, América y Europa, y con ello la globalización de todo un imperio. Pero a comienzos del siglo XVI, la vieja civilización occidental todavía ignoraba la existencia de este océano explorado por los navegantes españoles y que con el tiempo sería considerado, no sin fundamento, el Gran Lago Español, un concepto que, por cierto, acuñó un inglés. Fue un extremeño llamado Vasco Núñez de Balboa quien abrió las puertas para la civilización occidental de este océano inmenso y desconocido, poniéndolo al servicio de la corona española. Balboa es un personaje histórico que desata pasiones. Desde hace tiempo son muchos los que militan en sus filas, yo diría que de una forma realmente apasionada, atraídos por el perfil heroico del hombre y por su señalada hazaña descubridora. Él es, sin dudarlo, un héroe de novela o más bien de tragedia griega,
pues en sí reúne todos los elementos característicos de este género, desde su condición de fundador de un nuevo pueblo y descubridor de todo un océano, hasta el destino trágico con el que vio truncada su gran epopeya. Me refiero a su muerte a la temprana edad de 44 años. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Corría el año de 1500. Los católicos reyes se han instalado en Sevilla junto a su distinguida corte. Todo un acontecimiento para la ciudad hispalense que derrocha una elevada suma en fiestas de bienvenida. El 5 de junio de ese año, un mercader sevillano, llamado Rodrigo de Bastidas, obtiene de los monarcas una licencia, una capitulación, para realizar un nuevo viaje explorador por ese océano desconocido. Pretende cumplir un sueño largamente acariciado. En el citado documento, la citada capitulación, se le nombra capitán de una pequeña flotilla de 2 barcos y se precisa que el objeto de la expedición, cuyos gastos debía asumir el capitán en su totalidad, no era otro que descubrir islas de tierra firme a las partes de las Indias o a otra cualquier parte, se dice textualmente. Una misión exploradora tan indefinida como la que años atrás guía a otros pilotos andaluces a surcar las mismas aguas tenebrosas sin saber a ciencia cierta a dónde le llevarían los alisios o cualquier inoportuno temporal. Así comenzó la historia del Darién, con este viaje de Rodrigo de Bastidas a las costas noroccidentales de América del Sur, que llegaría más allá de las tierras continentales exploradas por los viajeros españoles y que sirvió para descubrir el Golfo de Urabá en la actual Colombia y una pequeña porción de la costa atlántica, de la costa caribe del actual Istmo de Panamá. Aquí viajaba un hidalgo extremeño, natural de Jerez, cerca de Badajoz, así se conocía Jerez de los Caballeros en esta época, no por ese nombre que hoy conocemos, sino Jerez, cerca de Badajoz, o Jerez de Badajoz, ¿verdad?, como se le cita en los documentos, llamado, como todos ustedes saben, Vasco Núñez de Balboa, sin sospechar entonces lo que el destino le tenía reservado. Aquí da comienzo también el primer episodio americano de la vida de este famoso personaje. Fue, como bien se ha dicho, el de Balboa, un debut discreto. Balboa no ocupaba ningún lugar importante en la expedición. Era el escudero de un gran noble, de don Pedro de Portocarrero, el señor de Moguer, alias el Sordo. Era un hidalgo empobrecido, con deseos de vivir una aventura que en poco o en nada se diferenciaba del resto de los tripulantes que acompañaban a Bastidas. Era, por supuesto, uno más, en aquella tropa, diríamos, de desheredados que ahora se alistaba con este sevillano, hambrientos todos de fama, de honra y de riquezas. Eso sí, tenía una cualidad que despertó la atención de quienes lo conocieron. Era especialmente diestro con la espada y esa era una virtud que hubiera pasado desapercibida, diríamos, en una época tan guerrera y militar como era aquella, a no ser, claro, que sus dotes fueran extraordinarias. Con su espada y su juventud a cuestas como único equipaje, bueno, entonces rondaría los 25 o 26 años, Balboa, se sentía rebosante de energía, pleno de vigor para enfrentarse a lo desconocido, incluso a embarcarse, tal vez por primera vez, en una de aquellas frágiles embarcaciones que aguardaban sultas en el puerto de Sevilla, en el puerto hispalense de Las Muelas, se le conocía con ese nombre, listas para surcar el inmenso y desconocido océano. Nunca sabremos en qué preciso momento el joven Balboa se sintió atraído por la aventura americana. ¿Cuáles fueron las verdaderas razones que lo movieron a abandonar las comodidades de la casa de los Portocarreros, los amigos de siempre, la confortable rutina, pienso yo, en la que transcurrían sus días desde que entró al servicio del señor de Moguer? No lo sabemos.
La culpa, desde luego, parece ser, ¿verdad?, que la tuvo este hombre, la tuvo Rodrigo de Bastidas, que nunca fue escribano, como se ha dicho por ahí, y como se recoge en muchos libros, ni ejerció esta profesión, sino que fue simplemente un marino y, sobre todo, un avispado mercader, ¿verdad? De regreso de este viaje, de regreso del viaje de Bastidas, del que se duda mucho la fecha exacta, los libros de historia dicen que fue en el 1501, parece que esto es imposible, que tal vez fue en 1502, pero no existe un registro exacto del año en que se realizó. Sabemos que la capitulación se firmó en 1500, pero no cuando se realizó exactamente el viaje. Bien, de regreso de este viaje decía que consiguió llegar hasta las inmediaciones del puerto de Nombre de Dios, que he tenido la suerte de visitar hace muy poquito tiempo, ahora en julio, del puerto de Nombre de Dios. Balboa, pues de regreso se instala en Santo Domingo, que constituye la central americana en estos momentos de lo explorado por los españoles. Allí sabemos que reside durante algunos años como encomendero y hacendado con escasa fortuna. La estancia de Balboa en la Española está envuelta, como tantas otras cosas que rodea la vida de nuestro personaje, en un halo de misterio. Durante los 8 largos años en los que el extremeño permaneció en la isla, no destacó, que sepamos, por ningún hecho sobresaliente. Y lo más probable es que compartiera el trajín diario y la oscura suerte de otros centenares de hombres que luchaban a duras penas por sobrevivir en medio de las enconadas refriegas con los indios y las luchas intestinas de ellos mismos como grupo, ¿no?, de los españoles. Su vecindad en la pequeña villa de Salvatierra de la Sabana, en donde parece ser que se instala, aquí en este extremo occidental, este es un mapa del siglo XVIII, en la parte que hoy día se corresponde con Haití, justo aquí, donde figuran las calles, ahí es donde estaba situada Salvatierra, la villa española Salvatierra de la Sabana. Aquí es donde reside durante un tiempo, durante unos años, durante 8 años, Balboa. Sabemos que también llegó a ser regidor del Cabildo de Salvatierra, un hombre muy extremeño, ¿verdad? No sé si es una casualidad o tiene algo que ver con Extremadura, pero realmente, bueno, quedan por aclarar pues prácticamente todo sobre esta etapa de la vida de Balboa en Santo Domingo. Pues si bien sabemos que, bueno, con mucha fantasía, los historiadores han adornado esta etapa hablando de cuestiones que desde luego ni están documentadas, ni nadie lo dice, etcétera, mucha fantasía, con la que se pretende, pues eso, compensar la desgraciada falta de noticias que tenemos sobre el personaje. Por lógica, podemos imaginar a Balboa luchando como un soldado más a las órdenes del capitán Diego Velázquez de Cuellar, lugarteniente de Obando y futuro gobernador de Cuba, allá en la provincia india de Jaragua, que se encontraba precisamente por esta zona, por la zona occidental de la isla. Podemos imaginarlo también asistiendo al reparto de las primeras tierras entre estos hombres que han participado en la conquista, etcétera, etcétera. Pero, insisto, nada está documentado. Sea como fuera, su vida en estos oscuros años, la vida realizada por Balboa en estos oscuros años, lo ha llevado a acumular cuantiosas deudas. No veía el modo de escapar de la isla para huir de los acreedores que lo asediaban con sus amenazas y requerimientos. Sabemos que Balboa estaba arruinado, llegó un momento en que se arruinó completamente, y para colmo de males, el 3 de agosto de 1508, a eso del mediodía, un huracán de una enorme violencia irrumpió sobre la isla, arrasando cosechas y destruyendo haciendas y ganados, mientras que en el puerto de Santo Domingo se perdieron más de 20 naos y carabelas que estaban allí atracadas. Años después, los vecinos recordaban que fue la más espantosa cosa que ojos de hombres pudieron ver en estos casos. Aseguraban también que las pérdidas materiales, pues hubo algunos españoles que vieron arruinada toda su hacienda, y de vidas humanas,
había sido considerable. Todavía no había transcurrido un año cuando un nuevo y devastador huracán se cebó con la isla el 10 de julio de 1509. La situación volvió a repetirse, ¿verdad? Cuando la Española comenzaba a recuperarse de estas dos grandes catástrofes, un buen día llegó a oídos de Balboa la noticia de que Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa, dos hidalgos, ilustres hidalgos avecindados en la isla de la Española, a los que conocía desde años atrás, estaban preparando una flota, estaban preparando un nuevo viaje de exploración, habían conseguido una nueva capitulación de la corona y iban precisamente a dirigirse a ese lugar en donde Balboa había estado tiempo atrás con Bastida. Y Juan de la Cosa, que no lo he mencionado. Juan de la Cosa participó también, el famosísimo Juan de la Cosa participó también en el viaje de Bastida y en este que estoy mencionando. En ese preciso momento, Balboa comenzó a urdir un plan para escapar de la isla. Bien, aquí se ve la dirección, ¿verdad?, de esta expedición, de estos dos personajes, los que no puedo dedicarle atención, dispongo de tiempo, Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa, que realizan una expedición prácticamente paralela. El rey le concede una capitulación y reparte un territorio imaginario en dos mitades. Esta parte de aquí hacia occidente se le concede a Nicuesa, que era de Torredonjimeno, Jaén, y esta otra mitad para acá se le concede a Alonso de Ojeda. Dos gobernaciones gemelares concedidas a dos hombres que van a tener los dos una escasísima fortuna, diríamos que un destino trágico, los dos. Bien. Decía que la figura de Balboa ha despertado el interés de la literatura, la historia y el arte con ese arrebatado entusiasmo que suele suscitar el héroe y sus hazañas. Pero la fisonomía del descubridor se oculta en la nebulosa del imaginario colectivo y seguramente nunca podrá ser desvelada. La iconografía de Balboa es la historia de un retrato hablado, dado que la única imagen que de él se conserva procede de la narración de los cronistas y de los fingidos retratos también, que ilustran las crónicas, como esta famosa década de Antonio de Herrera, Historia General de los Hechos de los Castellanos, etcétera, etcétera, en donde se recoge, entre otros personajes, a Balboa, está aquí reproducido, lo recoge precisamente en ese momento estelar, ¿verdad?, del descubrimiento del Pacífico. Imagen que va a inspirar los lienzos decimonónicos, casi todos pintados en el siglo XIX, lienzos absolutamente idealizados, imaginados, etcétera, etcétera, en donde se recoge la imagen de un hombre relativamente joven, de muy buena apariencia, ¿verdad?, que, bueno, digamos que responde a esa descripción que nos dejó la única persona que nos describe al personaje, es el famosísimo fraile Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas escribe en su crónica. Bartolomé de las Casas llegó a conocer personalmente a Balboa, no habla de oídas, él lo conoció, convivió con él durante algunos años porque coincidieron ambos durante su estancia en Santo Domingo. De manera que cuando Las Casas habla de Balboa, habla sabiendo lo que dice. Bien, pues Las Casas anota textualmente lo siguiente, ¿no? Dice que cuando Balboa zarpó a la tierra firme, contaba hasta 35 o pocos más años, que era bien alto y dispuesto de cuerpo y buenos miembros, fuerzas, dice, y gentil gesto de hombre muy entendido y para sufrir muchos trabajos, mucho trabajo. Otros cronistas también, digamos, que han utilizado frases, expresiones para definir al personaje, ¿no? Pedro Mártir de Anglería lo considera un excepcional espadachín y dice que más por la fuerza que por los votos había usurpado el mando en el Darién. Otros autores insisten en ese aspecto, en esa cualidad de gladiator, ¿no?, el gran espadachín que debió de ser Balboa. La frase de Anglería resulta especialmente interesante, ¿no?, de Pedro Mártir de Anglería. Pedro Mártir de Anglería era un
un italiano, como su propio nombre indica, un cortesano milanés, un hombre de muchísima influencia, que residía en la corte, vivía en la corte, y es un personaje que a mí me interesa muy particularmente, me resulta muy atractivo, porque estuvo muy bien informado, es decir, él se carteaba directamente con una buena parte de los grandes personajes del descubrimiento y de la conquista de aquellos años. Le escribían cartas y les iban poniendo al día de sus exploraciones, de sus descubrimientos, de lo que encontraban, si encontramos perlas, hemos encontrado oro, hemos luchado con estos indios, y eso todo luego él lo recogió en su crónica, que realmente no eran crónicas, eran cartas que escribía al Papa de Roma, que luego fueron recogidas en lo que se conoce como las décadas, ¿verdad? Pero es más, él nos cuenta también cómo estos personajes, cuando regresaban del Nuevo Mundo, venían a Sevilla y tal, pues iban a su casa, comían con él, hablaban con él, le contaban, cotilleaban con él de lo que pasaba en los distintos territorios, etcétera, etcétera. De manera que Anglería para mí siempre es una fuente, para mí y para la mayoría de los historiadores, es siempre una fuente de primerísima mano que conviene tener en cuenta, porque resulta bastante veraz, ¿no? Bien, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Balboa viaja a tierra firme efectivamente en 1510 con esta expedición que acabamos de ver, concretamente con la de Ojeda, con Alonso de Ojeda, y lo hace como polizón, escondido en la panza de uno de los barcos que integran la flota del gobernador de Ojeda, precisamente el barco que conduce el bachiller Martín Fernández de Enciso. Lo hace como polizón porque no puede viajar, es decir, sus acreedores quieren meterlo en la cárcel, y lo que hace es escapar, poner tierra de por medio y salir huyendo de la justicia. Tendría que haber rendido cuentas antes para salir legalmente del territorio, de manera que no se le ocurre otra cosa que burlar la vigilancia del barco, esconderse dentro del barco, se arremolina en posición fetal, en la lona de un barco, dentro de un tonel de harina, las versiones difieren, da igual, no nos importa este dato, ¿verdad? Pero sí es cierto que lo hace a escondidas, como un fugitivo. Es una escena realmente teatral, ¿verdad? Yo la imagino así, una escena más propia de una novela de aventuras que de un relato histórico. Siempre pensé que con cómo lo hace, de qué manera, ¿no? Él cuenta desde luego con la inestimable ayuda de su amigo Bartolomé Hurtado, un vecino de Salvatierra de la Sabana, fiel amigo de él, también ahora en el Darién, y lo hace también en compañía de su perro, no sé, el perro supongo que se lo confiaría a Bartolomé Hurtado, porque cómo puede uno esconder un perro, ¿no? Bien. Balboa irrumpe efectivamente en el escenario del Darién, pobre como una rata, con la única compañía de su espada y de su perro, Leoncico. En aquellos tiempos de guerra, un perro convenientemente amaestrado, era más útil que una ballesta o un arcabuz. A sabiendas de su valor intrínseco, los españoles llevaron a las Indias perros de guerra, especialmente mastines. Normalmente cuando hablamos de los perros de guerra pensamos siempre por lo menos yo, siempre pienso en el escenario americano, ¿verdad? Los pobres indios, etcétera. Pero no hay que perder de vista que esta era una práctica muy antigua y que se seguía ejercitando en todos los campos de batalla europeos. Es decir, en Francia, en Inglaterra, en cualquier otra parte de la vieja Europa, en las guerras participaban activamente estos perros amaestrados para el combate, que eran armas de guerra realmente eficacísimas, ¿no? Leoncico, el perro de Balboa, no era un perro grande ni bonito, pero en modo alguno pasaba desapercibido. Hijo del famoso Becerrillo, de otro perro que adquirió fama por su actuación en la conquista de la isla de Puerto Rico, había heredado de su padre la fiereza, el instinto para seguir a la presa hasta conseguirla y un entendimiento casi humano que despertaría la admiración de quienes lo conocieron. Se dice que Leoncico incluso sabía distinguir el indio manso del indio de guerra, y se detenía cuando llegaba presencia del indio pacífico, etcétera. Bien. En modo alguno, la llegada de Vasco Núñez de Balboa y su perro Leoncico a las tierras de Urabá parece ajustarse a los cánones de un relato heroico, como decía, sino
más bien a la de cualquier novela picaresca. Como observa Catherine Romoli, una autorizada biógrafa de Balboa, desgraciadamente ya fallecida, muchos conquistadores tuvieron comienzos muy humildes y otros triunfaron después de muchos años, pero ninguno saltó a la inmortalidad como polizón de un barco arremolinado en la panza de un sombrío barril. Qué duda cabe, la figura de Vasco Núñez de Balboa resulta excepcional en muchos sentidos, también en el modo en el que emprende esta aventura que le conducirá a la fama y finalmente a un destino trágico. Él todavía no lo sospecha, pero en tan solo 9 años va a experimentar una espectacular transformación. El fugitivo, el delincuente, dará paso al líder carismático capaz de ejercer una poderosa influencia sobre hombres más maduros y con mayor experiencia. A punto de emprender este viaje casi iniciático, diría yo, Balboa, a sus 35 años, no posee ninguna otra cosa más que su perro y su espada, ya lo hemos visto. Es pobre de solemnidad, pero le sobra valor y astucia para enfrentarse a cualquier situación y ambición para sacar provecho de ella. Espadachín, ambicioso y aventurero, Balboa exhibe ya a sus 35 años el suficiente carisma y las dotes de mando necesarias para convertirse en todo un caudillo. Le aguarda muy poco para saltar a la fama. Esta es una imagen también, es muy bonita y muy interesante, del uso de los conquistadores, de los perros de guerra, ¿verdad? Que procede del famosísimo lienzo de Tlaxcala. Bueno, no hace falta ni explicarla, ¿no? Se explica por sí sola. Pintura de los propios indios, ¿no? Los propios indios lo dibujaron así lo veían, ¿no? Bien, vamos entonces al descubrimiento de la Mar del Sur. Vamos a pegar un salto en la vida de Balboa, porque si no sería imposible, ¿eh? No quiero aburrirlos esta mañana, que ya lo estoy haciendo. Se ha dicho que las Indias fueron conquistadas por los propios indios. Esta es una frase muy interesante, ¿no? Salude con ello, claro está, la inestimable ayuda que los indios proporcionaron a los españoles en su avance por las tierras exploradas y conquistadas, ¿no? Esto resulta particularmente cierto también en este caso, en el caso que estamos viendo esta mañana, en el descubrimiento de la Mar del Sur, porque es cierto que ese descubrimiento fue posible gracias a la información que los indios cuevas, así se llamaba la etnia que habitaba la población el territorio del Darién, proporcionaron a Balboa sobre la existencia de otro mar. Y ojo que he dicho descubrimiento, y no me voy a inventar otra palabra. Descubrimiento desde la perspectiva del viejo mundo, obviamente. Para los indios cuevas nadie le iba a descubrir el océano, llevan toda la vida conociéndolo. Pero para nosotros, los del viejo mundo, los de la civilización occidental, obviamente esa era una porción del planeta que desconocíamos absolutamente. De manera que, dicho esto, sigo insistiendo en la misma idea. Bien, este es el escenario en el que nos movemos ahora, ¿no? Santa María de la Antigua del Darién es la pequeña ciudad española fundada por la hueste de Ojeda, luego de Balboa, y va a ser durante algún tiempo un enclave absolutamente aislado en medio de la selva. Fíjense ustedes que esto forma parte, hoy este territorio pertenece a Colombia, las fronteras modernas del 19 han corrido, ¿verdad? Fíjense, les decía que precisamente este trozo inmenso de tierra es el tapón verde de la selva del Darién. Es un auténtico tapón verde, boscoso, de selva impenetrable, tan impenetrable que la carretera panamericana que atraviesa el istmo centroamericano tuvo que detenerse ahí porque no pudo pasar por ahí. Es una zona absolutamente, terrible para la vida del ser humano, de manera que eso, digamos que todavía nos hace más admirable, ¿verdad?, cómo este grupo de españoles pudieron sostenerse en esas condiciones, entre esos ríos caudalosísimos, entre esas selvas impenetrables, cómo pudieron mantenerse allí, en ese territorio, durante algunos años. Este es un enclave que desaparece en 1526, por una serie de circunstancias que no vamos a entrar ahí. Hoy día los arqueólogos colombianos han descubierto el sitio y están excavándolo y están encontrando
clavos, tejas, etcétera, etcétera. Es decir, que es cierto que está ahí. Ahí están las ruinas, los restos de... Es un lugar absolutamente interesante sobre el que llevo investigando algunos años y que pienso muy pronto publicar otro libro sobre ese enclave, ¿no? El primer es importante porque es la primera ciudad fundada en la América continental, la primera, mucho antes de que llegue Hernán Cortés a México, Pizarro, etcétera, etcétera. Es la primera, el primer establecimiento español en la América continental, muy desconocido desgraciadamente. Bien, decíamos que efectivamente el descubrimiento de la Mar del Sur tuvo mucho que ver con las noticias que los indios Cuevas proporcionaron a Balboa. Otro paréntesis, los indios Cuevas han desaparecido. Si ustedes van hoy a Panamá, esos indios que se encuentran por allí, por las calles vendiendo, ¿verdad?, no tienen nada que ver con los Cuevas, no son descendientes de los Cuevas, se llaman cunas, pero no descienden de los Cuevas porque los Cuevas, estos cunas son de etnia Chocó, en Verá, descendieron desde el siglo XVII en sucesivas emigraciones, vinieron de Colombia y ocuparon el espacio vacío dejado por los Cuevas, pero los Cuevas desaparecieron absolutamente, prácticamente a mitad del siglo XVI ya no había indios en ese territorio, indio Cueva, y con ello se produce un proceso muy similar al de los taínos en Santo Domingo, es decir, desaparece toda una etnia completamente. Bien, pero en esta época eran los protagonistas, los otros protagonistas. Bien, mientras visitaba las tierras de Comogre, su cacique, se llamaba Comogro, bueno, tiene mayor importancia, informó a Balboa que más allá de una cadena montañosa hacia el sur, a solo 3 días de marcha desde las montañas se extendía otra mar. Esa extraordinaria noticia lo dejó fuera de sí. La remota posibilidad de que él, Balboa, y no otro, fuera el elegido por la providencia divina para culminar el gran sueño de los reyes de Castilla y de paso reivindicar su maltrecha figura ante los monarcas, era un sueño demasiado hermoso y merecía la pena luchar por él. Balboa no se amilanaba con facilidad y en cuanto pudo puso en marcha una nueva expedición, ocultando su objetivo, si hemos de creer a Oviedo, para que nadie supiese realmente qué era lo que pretendía, ¿no? Prepara esta nueva expedición de forma muy precipitada. Se acerca la peor estación del año, la del invierno tropical, con él los grandes vendavales, los aguaceros, los lodazales, los ríos que se desbordan, las tierras anegadas por la lluvia. Es decir, ese es el peor momento para hacer cualquier cosa en aquel territorio, en Panamá, en Centroamérica en general, Costa Rica, Nicaragua, da igual. Es una locura, pero Balboa no tiene prisa, no puede aguardar ni un día más. En muy poco tiempo ha conseguido hacerse con la jefatura del territorio, quitándose de en medio de un modo poco ortodoxo a los gobernadores legítimos, a Ojeda y a Nicuesa. Ha conseguido también ser nombrado gobernador del Darién, eso sí, de forma interina, mientras el rey disponga otra cosa. Pero hasta él han llegado noticias de que en la corte, en España, el rey Fernando, disgustado por su irregular proceder, por las noticias que le llegan desde el Darién, está preparando su relevo con el nombramiento de un nuevo gobernador que va a ir a sustituirlo. Necesita, piensa Balboa, realizar una gran hazaña, lo suficientemente grande e importante como para hacer desistir al monarca. Sabe que existe un gran océano, eso le dicen los indios. Un océano, una cuenca oceánica completamente desconocida. Seguramente es el otro mar que estaba buscando Colón, él piensa eso. Y desatendiendo todos los consejos, una vez que consigue reunir los hombres necesarios, los indios le hablan de que necesita una fuerza de al menos 1000 hombres. Y una vez que le llegan refuerzos de Santo Domingo, pues se decide rápidamente en ir a su busca. Conocemos los sucesos de este importante descubrimiento gracias a los relatos de los cronistas. Los cronistas del Darién, los más importantes son sin duda Las Casas, ya le he citado, Fray Bartolomé de las Casas, Pedro Mártir de Anglería y sobre todo, importantísimo, Gonzalo Fernández de Oviedo, que vivió allí, que acompañó a Balboa, que conoció todo lo que narraba.
y que además, para colmo, tuvo en sus manos el diario de la expedición de Balboa. Balboa le confió, antes de morir, antes de ser ajusticiado, le confió su diario personal de la expedición. De manera que gracias a eso podemos conocer con detalle cómo se produjo esa gesta, ¿no? Ese descubrimiento. Y en esos relatos son en los que basamos los siguientes acontecimientos que voy a narrarles aquí, que por supuesto son conocidos, porque es lo único que se conoce de ese momento, lo que nos dice Oviedo concretamente, pero que creo que sería oportuno, puesto que estamos celebrando el 5º centenario de ese descubrimiento, sería oportuno recordarlos, rememorarlos en esta fecha, ¿verdad? Bien, un jueves 1 de septiembre de 1513, Balboa y su hueste abandona el asiento español de Santa María de la Antigua, que, como ya les decía, se encontraba en pleno corazón de la selva, en la orilla occidental del Golfo de Urabá, junto al río San Juan, el actual Atrato. Para esta aventura ha seleccionado hasta 190 españoles, los que le pareció ser más varones y para sufrir mayores trabajos, dice Las Casas, más varones y para sufrir mayores trabajos, es decir, buscó a los hombres más valientes, a los más fuertes, a los más resistentes, a los más aguerridos, le iban ellos sus méritos, así que eligió a los mejores, así como numerosos perros bravos adiestrados para el combate. Embarca todo lo necesario para el viaje: alimentos, espadas, ballestas, rodelas y algunas escopetas, y con un galeón y 10 canoas o bergantines, se le cita por ambos términos, se dirige por mar bordeando la costa hasta el puerto del Cacicazgo de Careta, que luego va a ser conocida con el nombre de Acla. Acla significa huesos humanos en lengua coda. Voy a ver, me disculpa, un poco de agua. Bien, él no sospechaba, cuando Balboa llegó aquí, seguramente nunca sospechó que era aquí precisamente donde iba a ser ajusticiado, pues 6 años más tarde. Pero bien. Cacique de Careta, ¿por qué Balboa va a Careta primero? Bueno, pues va a Careta primero porque Careta era uno de esos caciques que ya Balboa había conseguido dominar, había conseguido establecer pactos de alianza, de amistad con él, hasta el extremo de que incluso este cacique, Careta, al que por cierto se le conocía entonces con el nombre de Don Fernando, había sido bautizado tiempo atrás, después de ser conquistado, había sido bautizado, por supuesto, en un bautizo absolutamente improvisado, ¿verdad? Y se le puso ese nombre de Don Fernando en honor del rey católico, ¿no? Bien, Don Fernando, o cacique o Careta, le había ofrecido a Balboa tiempo atrás también, en señal de alianza, una de sus mujeres, de sus hijas más bellas, una india que va a jugar un papel muy importante en la vida de Balboa, pero de la cual curiosamente no conocemos el nombre, no sabemos cómo se llama. Y claro, como está feo eso de decir la India para arriba y la India para abajo, pues un escritor panameño, hace ya muchos años, en una novela histórica que se hizo muy famosa, novela, pero se hizo muy famosa, como si fuera historia, pues puso por nombre a esa india Ana Yansi. No sé si han oído ustedes hablar de Ana Yansi, nombre que nunca existió, es decir, un nombre absolutamente inventado. Rodrigo Miró se lo inventó, ¿verdad? Y esa india sigue conociéndosele hoy por ese nombre, pero realmente nadie nos ha dicho cómo se llamaba. Y también tampoco se dice de que Balboa no tuvo solo una india con él, tuvo al menos 2, y por supuesto debió de tener muchas más. Balboa tenía un harén de indias, porque era corriente que los españoles, cuando iban pasando por los distintos cacicazgos, los caciques en señal de amistad le entregaban oro, perlas, alimentos, etcétera, etcétera, y sus mujeres indias en señal de amistad, cosa que hacían entre ellos también, entre los propios cacicazgos,
después de entrar cuando establecían alianzas de paz, ¿verdad?, pues se agasajaban mutuamente con sus mujeres, ¿no? De manera que era una práctica absolutamente común. Bien, Balboa tuvo al menos 2 mujeres, ¿eh? De una se dice que la amó como si fuera su esposa, que la amó mucho, se dice, ¿no? Pero no sabemos si era esta Nayansi o otra de la que hablan los cronistas. Bien, pues este Careta, que era casi suegro, podríamos decir, utilizando términos actuales de Balboa, va a ser el que le va a proporcionar a Balboa los refuerzos inmediatos para comenzar su expedición. Por razones que desconocemos, la mitad de los hombres que trae desde el asiento español de Santa María de la Antigua, bueno, pues recibieron orden de permanecer allí. Y, de hecho, Balboa, digamos que establece un campamento base allí en Careta, en el puerto de Acla. Deja la mitad y la otra mitad, los 92 restantes, son los que constituyen la verdadera fuerza exploradora. 92 hombres de armas y 2 sacerdotes que acompañaban a esa expedición, a quienes Balboa, como ya dije antes, Balboa debió de ser un gran desconfiado, ocultó el verdadero objetivo de aquella expedición, pues les engañó, nos dicen los cronistas, diciéndole que iba a buscar minas de oro, iban a ver si encontraban nuevas minas de oro. La pequeña compañía de españoles iba escoltada por centenares de indios esclavos, indios porteadores se les llamaba, ¿no?, cargueros. Indios esclavos que transportaban a hombros las pesadas cargas como si se trataran de animales. También mujeres indias para preparar la comida a los expedicionarios. Iban amarrados al cuello por largas y gruesas sogas para evitar su huida. Alineada de uno en uno, la columna debía extenderse en cerca de 1 kilómetro, la columna de estos desgraciados, de estos pobres indios. Un observador instalado cerca de la comitiva hubiera visto pasar a todos los componentes de la conquista en menos de 1 hora. Colonos, soldados de todas las clases y graduación, algunos con sus corazas de acero, cascos y botas, pero los más, seguramente los más desembarazados de ellos, vestidos con camisas de algodón, con sencillas camisas de algodón, y calzones ligeros, y calzados con alpargatas, etcétera, etcétera. Los sacerdotes con las sotanas recogidas en la cintura para caminar mejor, y una cruz de madera oculta en cualquier lugar de su ropa, los rostros tan bronceados y los ojos tan alertas como los de cualquier compañero, los indios curvados bajo el peso de la carga y la derrota, transportando los instrumentos para las nuevas victorias de sus vencedores. Armas, barriles de pólvora y balas, cestos y jarras de alimento y bebidas, baratijas para comerciar, esas cuentas de vidrios azules de las que hablaba yo otro día, ¿no? Tiendas de campaña, las traillas de perros de combate, más terribles aún que duda cabe que las picas y los arcabuces, con sus fieros ladridos, ¿verdad? Entre ellos el leoncico de Balboa, que llevaba un collar de oro al cuello y percibía una parte del botín para su amo como si se tratara de un ser humano. Balboa y su hueste penetraron en el corazón de la selva y atravesaron el istmo de Panamá, escalando empinadas sierras, atravesando ríos y ciénagas y luchando a muerte con los indios. El avance de la comitiva es muy lento. A veces los hombres recorren tan solo 2 leguas por día. Es la resistencia de la selva en toda su fiereza, los suelos cenagosos y empantanados, los ríos con crecientes peligrosísimas. Son, como él mismo escribía al rey Fernando en su propia carta, los 1000 peligros de muerte a los que se expone el hombre cada día, decía Balboa, ¿no? Nos exponemos a la muerte diariamente, ¿no? Van delante los indios para abrir los senderos a golpes de machete, para construir refugios vegetales en los que pasar la noche, para despejar de fieras y alimañas los escondrijos y sobre todo para salvar los caudalosos ríos, construyendo, como nos dicen los cronistas, puentes colgantes con sogas vegetales. Es el 23 de septiembre. Es en esa fecha cuando llegan a los dominios del cacique Torecha, situado en la cercanía del río Sabana. Allí, después de una larga ducha, los españoles contemplan una escena que desata su furia. Muchos indios, y entre ellos el propio hermano del cacique, están vestidos con largas enaguas como mujeres y acicalados con pinturas como tales. La homosexualidad o sodomía
Era considerado en aquellas fechas como uno de los peores delitos. Se le conoce con el nombre de pecado nefando. Y como tal estaba castigado con la pena máxima, es decir, estaba castigado con la pena de muerte en la hoguera, ser quemado vivo. Balboa puede decirse que fue, no sé, bueno, no voy a hacer ningún comentario porque esto parece terrible, ¿no? Le parecería más expedito y no se paró en hacer ningún tipo de hoguera, simplemente Balboa mandó echarle los perros, para que los despedazaran a estos pobres hombres, y de este salvaje modo murieron, nos dicen los cronistas, hasta 40 o 50 indios. La prisa sigue actuando. Apenas conocidos los pormenores del camino que ha de seguirse, Vasco Núñez deja 70 compañeros, 70 heridos o enfermos en aquel poblado de aquellos indios que acabamos de comentar, y continúa su avance. Finalmente ya se encuentra muy cerca de alcanzar su destino. Finalmente Balboa está acercando ya a la sierra, ¿verdad? Y elige a 67 hombres. Se les conoce como los 67 de la fama, ¿no? Poco emulando a los 13 de la fama de Pizarro, ¿no? Los 67 de la fama, entre los que se encontraba su lugarteniente Francisco Pizarro, para acompañarle en su recorrido hacia la cumbre de un monterrazo, dice Oviedo, un monterrazo que se divisaba a lo lejos. Se trata, sin duda, de las últimas estribaciones del sudeste de la serranía de Magé, que está identificada, existe hoy, se le conoce con ese nombre, la serranía de Magé. Los cronistas no hablan de la serranía de Magé para nada, hablan de Cacicazgos, no mencionan estos nombres geográficos, ¿no? Ahora bien, existen muchas dudas acerca de el lugar exacto desde donde Balboa divisó por primera vez el Pacífico. Tradicionalmente se ha mantenido que se trata de un lugar conocido como Pechito Parado, o Pechito Parao. El nombre viene de la forma de senos de mujer, ¿verdad?, que tiene ese monte. Es un monte situado a unos 600 metros de altitud. Es que estoy hablándoles a ustedes, estoy recordando la ruta Quesal, que se ha desarrollado hace un par de meses y que han realizado ese trayecto y han llegado hasta ese monte, ¿no?, de Pechito Parado. Bien, pues ahí, hasta ese punto exacto, en 1954, una expedición de militares norteamericanos hicieron ese recorrido, quisieron hacer la misma ruta de Balboa, seguir la ruta de Balboa, y llegar y visitar el lugar exacto desde donde Balboa divisó por primera vez el Pacífico. Lo consiguieron. Sabe que tardaron en ascender 8 horas hasta el Pechito Parado, y al final pusieron una placa, una lápida de bronce, que está hoy día rota, está destruida y hay restos en el suelo, ¿no?, en donde escrita en inglés, por supuesto, en donde dejaban constancia de ese importante momento y de su presencia allí. Desde entonces se sigue manteniendo que ese fue el lugar, que ese fue el lugar exacto. Sin embargo, existen dudas al respecto, y las dudas no son de hoy día, las dudas son muy antiguas y tienen mucho sentido común, y creo que se debería de tener en cuenta. Lo que pasa es que normalmente los historiadores y la gente en general nos movemos por la comodidad, por la rutina, y por admitir como si fueran verdades de fe, ¿verdad?, determinados acertos sin pasarlos por el tamiz del juicio crítico, ¿no? Hay un geógrafo, un historiador geógrafo, panameño de adopción, pero español de origen, de una valía extraordinaria, ya fallecido, se llama Ángel Rubio, que escribió un excelente libro sobre la ruta de Balboa, y en donde, basándose en datos absolutamente históricos, documentados y geográficos, contrastándolo con la geografía de Panamá, vino a poner sobre el tapete la imposibilidad de que el lugar exacto del avistamiento fuera este de Pechito Parado. Y él proponía otro lugar, otro monte cercano, pero no era ese, que es el monte Urrucaya, que se encuentra a la mitad casi a la mitad de altura que el Pechito Parado, concretamente a una altitud de 400, no llega a 380 metros de altitud.
Claro, los cronistas nos dicen que Balboa tardó 4 horas en realizar ese ascenso. Y eso no casa con esas 8 horas que tardó esa expedición militar en ascender al Pechito Parado, con lo cual, midiendo la distancia recorrida y el tiempo transcurrido, ¿verdad?, como que, y otra serie de circunstancias, pues hacen desconfiar de que ese fuera el lugar exacto del Pechito Parado. Bien, hoy está de moda porque estamos celebrando este año el 5º centenario, ha habido multitud de expediciones que han ido hacia allí, han intentado llegar hacia allí, todas te transmiten que aquello es una auténtica epopeya, es decir, es durísimo, durísimo llegar allí, durísimo. No se entiende cómo estos hombres pudieron hacerlo en aquellos años con los medios de los que disponían, ¿verdad? Y bueno, se han realizado una serie de expediciones, se han filmado documentales. Bueno, yo creo que el Pechito Parado ha tenido, desde la época de Balboa, más visitas de las que ha tenido nunca, ¿no? Yo creo que allí los 4 indios que viven a los alrededores son los únicos que se han acercado por el lugar, pero este año ha sido visitadísimo, ¿no? Bien, sea cual fuera el lugar exacto del avistamiento, no cabe duda de que el ascenso, como les decía, debió ser larguísimo y penosísimo. Más de 4 horas, que debieron hacerse interminables, tardaron los españoles en alcanzar la cumbre, les decía. Por fin, los guías indios que precedían a la columna de españoles se detuvieron por un momento y comenzaron a agitar sus brazos con nerviosismo, indicando que desde allí se divisaba el otro mar. Eran las 10 de la mañana de un martes, pues no sabemos si era un martes 25 de septiembre o 27 de septiembre, también eso está enredado, también sobre eso existen dudas. Balboa anotó en su diario, anotó que el gran avistamiento tuvo lugar un martes 25 de septiembre, pero resulta que en aquel año, el 25 de septiembre no cayó en martes, cayó en domingo. Bueno, eso lleva a sospechar también que el día del descubrimiento no se produjo el martes, que se equivocó, hubo un error de anotación en la fecha y que realmente debió de producirse un martes 27 de septiembre, de manera que tampoco tenemos certeza, hoy por hoy, si esa fecha importante fue un 25 o fue un 27. Bien, otro dato más que añadir a la dificultad de conocer al personaje y a su gran epopeya. Balboa, que duda cabe, debió de sentirse absolutamente emocionado, ¿no? El corazón se le salía del pecho, ¿ya? Pongo. Él un poquito ególatra, en vez de decir a todos sus hombres que le acompañaran, pues dio orden de detenerse y dijo, yo subo solo, ¿no? Yo solo. Y subió, ascendió los metros que le separaban de la altura de la cumbre hasta el punto más alto y durante algún tiempo contempló, extasiado, seguramente, la inmensidad de la Mar del Sur. Entre el cielo y esa vista panorámica, miren, esta vista es auténtica, me la proporcionaron mis compañeros de la ruta Quesal. Esta foto está hecha desde el Pechito Parado, completamente. Se ve mal porque era un día de niebla. Esto, y además porque la foto aquí hay otra, bueno, sí, ahí quizás se ve mejor que aquí, yo lo estoy viendo peor que ustedes. Esto es el océano. Esto es el océano, todo esto es el océano. Esto es lo que vio Balboa ese 25 o 27 de septiembre por primera vez. Este es el Pacífico. Postrado en tierra, dice Pedro Mártir de Anglería, hincado de rodillas y alzando al cielo las manos, Balboa saludó al mar austral, le llamaban así también, y dio infinitas gracias a Dios y a todos los santos del cielo que le habían guardado la palma de una empresa tan grande, a él, que no era hombre de gran ingenio, ni de letras, ni de la nobleza, dice. Hechas las oraciones sagradas a su modo de soldado, llamó a sus camaradas y señalando con la mano derecha les hizo ver el deseado mar. Lo mismo hacen todos sus compañeros dando gritos de alegría. Esta es una anotación de Pedro Mártir. Llegados a este punto, los libros de historia refieren que Balboa tomó posesión, en singular, tomó posesión de ese mar en nombre de los reyes de Castilla. Pero lo cierto es que Balboa no tomó posesión una vez, sino 3 veces, hasta 3 veces tomó posesión del mismo mar, ¿no? Lo cual, que duda cabe, llama mucho la atención, esto no era normal.
La toma de posesión debía ser un argumento indiscutible de dominio, puesto que los descubrimientos necesariamente debían de acompañarse de esa ceremonia muy antigua, realmente con un simbolismo casi mágico, ¿verdad?, que arrastraba de tiempos inmemoriales y que solían celebrar tanto españoles como portugueses cada vez que descubrían un territorio nuevo, ¿no? Tomaban posesión del mismo con una ceremonia que no siempre era la misma, pero que incluía elementos básicos muy parecidos. Curiosamente, la primera toma de posesión que celebra Balboa no es del mar, es de una vista aérea. Tomó posesión del Pacífico, tomó posesión de una vista aérea, ¿no? Sabemos que los hombres en la cumbre de ese monte, sea Rucaya o sea Pechito Parado, derribaron un árbol, hicieron una cruz, esto era algo muy acostumbrado, plantaron la cruz en el lugar desde donde habían divisado el mar, levantaron mojones de tierra a uno y otro lado del camino, cortaron ramas de los árboles en señal de posesión, grabaron con sus puñales en las cortezas de los árboles los nombres del rey Fernando y de la reina Juana, por los cuales ellos tomaban, en nombre de los cuales ellos tomaban posesión de aquellas regiones y de aquel mar que las bañaba, ¿no? Balboa dispuso también que Andrés de Valderrábano, que era el escribano de la expedición, los españoles eran muy legalistas en aquella época y no solían hacer nada importante como no fuera, ni medianamente importante siquiera, como no fuera en compañía de un notario, y Andrés de Valderrábano era eso, el notario de la expedición, el escribano. Él le ordena que levante un acta de lo que diese fe de las personas que se encontraban en aquel lugar y del acontecimiento, ¿verdad? Y gracias a eso hoy día podemos conocer el nombre de aquellos privilegiados, ¿no? Y así los caballeros e hidalgos y hombres de bien que se hallaron en el descubrimiento de la Mar del Sur con el magnífico y muy noble señor el capitán Vasco Núñez de Balboa son los siguientes. Se anota a continuación, ¿no? Entre esta lista de los 67 se encontraba, curiosamente, un negro, un hombre de color negro, un loro, se llama loro a color amulatado, mulato, un platero, dedicado a la platería, un siciliano, extranjero, y un clérigo no demasiado esforzado, porque parece que nunca dijo misa mientras duró la expedición, de manera que no sé a qué fue aquella expedición, no trabajó mucho. Y eso también es extraño, normalmente se decía una misa cuando se tomaba posesión de cualquier territorio. Estaría cansado el hombre. Había una nutrida representación de todas las regiones españolas y, por supuesto, de Extremadura, duda cabe, entre ellas Francisco Pizarro, un amigo de Balboa en estos momentos. Curiosamente, ¿verdad?, lo que ocurre, el destino, qué duro y qué cruel es el destino. Curiosamente, el hombre que luego, transcurridos 6 años, pues va a ser el que lo prenda y lo lleve al patíbulo, ¿no? Pizarro. Bien, Francisco Pizarro, el gran, luego, conquistador del Perú. Francisco Martín de Don Benito y Alonso Martín de Don Benito, aunque este último no aparece en esa lista de los 67, él lo dice en su declaración de méritos y servicios. Es posible que fuera en el grupo de los 190. Esto no es infrecuente, es decir, los conquistadores muchas veces se echaban muchas flores, ¿verdad?, en esas declaraciones de méritos y servicios y se arrogaban méritos que no eran ciertos para conseguir mercedes, ¿no? Él no aparece en la lista, insisto, pero sí en su declaración de méritos y servicios dice que estuvo allí. Alonso Martín de Don Benito y Francisco Martín de Don Benito parece que los dos eran parientes, pudieron serlo. Este último llegó de ser un labrador, un hombre humilde, de orígenes muy humildes, llegó a convertirse en un hombre muy importante, incluso con escudo de armas, concedido por el emperador, por Carlos V en 1537, terminó sus días en otros territorios. También Juan de Medellín, que aparece en la lista de los 67, y aunque no aparece en la lista de los privilegiados, está demostrado que un vecino de Llerena, yo me esforcé por ver si encontraba a alguien de aquí, y lo encontré, un vecino de Llerena llamado Juan López de Llerena, también acompañó a Balboa en sus correrías por el Darién. De este sabemos que tuvo un desgraciado final. Yo ahora, cuando he visto los restos que quedan de este fraile importante de las Marianas, ¿verdad?, con esos 2 hachazos en la cabeza,
pues me he acordado de mi Juan López de Llerena, porque el pobre tuvo un final exactamente parecido, es decir, murió de sendos hachazos en la cabeza que le propinaron los indios a él y a Juan de Medellín y a otros varios españoles mientras cenaban confiados en un poblado indio, invitados por los propios indios, ¿verdad? Y de pronto le vinieron por detrás y le dieron 2 hachazos y acabaron con todos ellos, ¿no? De manera que en 1520 y tantos, en 527 me parece, pues ambos acabaron sus días visitando el cacicazgo de Bea, se llamaba así, cacique de Bea, ¿no? Bien, concluida la solemne ceremonia de la toma de posesión, me queda un poquito para terminar, ya estoy siendo larguísima. Concluida la solemne ceremonia, decía, de la toma de posesión, de lo que tan solo era una vista aérea, Balboa prosiguió su camino en busca de ese mar que había contemplado en la distancia y descendió de las montañas, dejando atrás una buena parte de sus hombres. Días más tarde, los españoles, concretamente 2 días más tarde, los españoles arribaban por fin a la costa. Llegaban a la costa, a un gran fondeadero, a una gran ensenada, una gran bahía, plagada de lama y de vegetación, que Balboa bautizó con el nombre de Golfo de San Miguel, un nombre que todavía hoy se mantiene, que es donde precisamente se encuentra la ciudad de Panamá, en el Golfo de San Miguel. Y le pone ese nombre por ser 29, el día de la onomástica del Arcángel. Las aguas habían descendido tanto, esto no es extraño, en el Pacífico, y si ustedes van algún día allí se van a dar cuenta, las mareas son extremas, a veces descienden hasta 6 metros. Se retira al mar hasta 6 metros, tienen un movimiento tremendo, ¿no? La pleamar. De manera que a ellos les debió de coger ese momento en que las aguas habían descendido, la bajamar, que bueno, pues él lo que hace es que se sienta en la playa con sus hombres a esperar que suba. Mire, este es el punto de avistamiento de Google, en donde se indican los que pudieron ser los puntos de avistamiento de la Mar del Sur, que yo les mencionaba antes. Bien. Bien, espera que suba la marea, ¿no? Cuando llega el momento esperado, se dispone a tomar posesión otra vez más, por segunda vez. Pues vamos a tomar posesión otra vez de la Mar del Sur. Eso sí, esta vez de una forma de la más solemne, la más ceremoniosa de la que fue capaz. En nombre del rey Fernando y de la reina Juana, tomó en sus manos el pendón real y con su espada y rodela entró en el mar hasta que el agua le llegaba a la cintura y a grandes voces proclamó cómo él tomó posesión, textualmente leo, de estas mares, de tierras, de costas, de puertos e islas australes, con todos sus anexos, reinos y provincias que les pertenecen o puedan pertenecer. De nuevo, el escribano Valderrábano levantó acta de aquella ceremonia, anotando a continuación los nombres de, en este caso solo 27 privilegiados. No solo 27 hombres acompañaron a Balboa en esta ceremonia que ha sido muy representada, este cuadro absolutamente imaginativo, ¿no? Figurativo, pero en donde aparecen, ¿verdad?, todos los personajes más característicos que debieron estar presentes, ¿no? Los famosos perros, ¿verdad?, los indios, los conquistadores con sus ballestas con sus arcabuces apoyados sobre esas horquillas, sobre esas grandes horquillas, los piqueros, ¿verdad?, y este grupo de privilegiados presididos por Balboa con los pendones en las manos, ¿no? También era muy frecuente que se tocasen las trompetas, los clarines, los atabales, etcétera, etcétera. Estos fueron los primeros cristianos que pusieron los pies en la Mar del Sur, dice Oviedo, y con sus manos, esto es muy sabido, pero a mí me parece muy, muy simpático, ¿no? Dice, y con sus manos todos ellos probaron el agua, y las metieron en sus bocas como cosa nueva, por ver si era salada como la otra mar del norte. ¿Este agua es salada también? En fin. Y considerando y teniendo respeto a donde estaban, dieron infinitas gracias a Dios por ello. Cierro la comilla. Y Vasco Núñez hizo con un puñal que traía en la cintura, una cruz en un árbol en el que batía el agua de la mar, por señal de la posesión que así se aprendió, e hizo otras 2 cruces en otros 2 árboles, para que fuesen 3 en reverencia de la Santísima Trinidad.
La expedición descubridora no acabó aquí, yo sí voy a acabar ya. Balboa supo por los indios de la existencia de unas islas abundantes en perlas y una vez más, con la ayuda inestimable de los guías indios, marchó en su búsqueda. El 29 de octubre, un mes después de su llegada al Golfo de San Miguel, Balboa llegó frente al archipiélago de las Perlas y bautizó a la isla de Tetararequí con el nombre de Isla Rica. Pero no pudo visitarla porque era la época de las lluvias, había una terrible tormenta y en modo alguno podía con sus embarcaciones arriesgarse a llegar hacia aquel lugar. No satisfecho aún con la posesión que había tomado de aquellas aguas en nombre de los reyes españoles, quiso repetir la ceremonia, esta vez, dice él, en la Costa Brava de la Mar del Sur. Primero una vista aérea, después en el Golfo de San Miguel y después en la Costa Brava de la Mar del Sur. Desde luego no eran necesarias tantas ceremonias, ya lo decía, ¿no? Pero es evidente que Balboa, extremadamente cauteloso, pues quiso guardarse las espaldas y asegurar sus derechos descubridores sin que nadie pudiera cuestionarlos, cosa que después sucedió, y se le arrebataron sus derechos. Sea como fuere, no cabe duda de que fueron las de Balboa una de las más bellas ceremonias de toma de posesión que el mundo americano pudo contemplar. El escenario se prestaba a ello y la grandiosidad y trascendencia de lo hallado también. Junto con la de Colón, constituye este acto uno de los más conocidos de la historia americana, puesto que grabados y pinturas se han encargado de difundirla según la imaginación del artista. Y es así como, al igual que Colón, quien había iniciado con su gesta la incorporación de un nuevo continente al viejo mundo, Balboa incorpora ahora un océano, el Pacífico, que servirá para unir definitivamente a todo el ecumenio. Es evidente que Colón intuía que muy cerca de Veragua existía un istmo, un paso estrecho que miraba hacia dos mares, algo que pudo demostrar años más tarde el extremeño Balboa. Lo que ignoraba era que aquel paso era terrestre y que sólo la mano del hombre lo convertiría, transcurridos varios siglos, en uno de los canales más importantes del mundo, el Gran Canal de Panamá. Muchísimas gracias a todos por su atención. Bien, interesante la ponencia de la profesora Carmen Mena. Qué duda cabe que es conocedora de la figura de Vasco Núñez de Balboa y también de su antagonista, de Pedrarias Dávila. Según el programa, es hora del descanso, pero quizá haya tiempo para alguna pregunta. Que he hecho un esfuerzo por no mencionarlo, como veréis, ni él. Sí. Sí, Rogelio. Sí, yo creo que se me puede oír a pesar de no tener el micrófono. Felicitarle por su participación y por su excelente conferencia, sobre todo por los datos académicos que da y a la vez la cercanía de la impartición de esta conferencia. Supongo que conocerá, dentro de lo que son todas las obras relacionadas con Vasco Núñez de Balboa, una que tiene un cariz claramente de literatura y es la obra de Stefan Zweig, la de Huida hacia la eternidad. Quisiera saber si realmente hay algo de cierto en que la figura de Vasco Núñez de Balboa tenía como cierta obsesión de una huida hacia adelante, más que un deseo de descubrimiento, un deseo de supervivencia de su propia figura. Sí, la pregunta es muy interesante y yo creo que las dos opciones casan, no tienen por qué ser opuestas. Es decir, es cierto que Balboa tenía necesidad urgente. Hay que comprender, claro, yo he tenido que pegar un salto porque no quería cansarles a ustedes, ¿no? Entonces he pegado como un salto desde que llega allí hasta que descubre la Mar del Sur. Luego ya no sabemos nada más, ¿no?, del personaje. Vamos a ver, Balboa se instala. Balboa es el primer rebelde, alguien lo ha dicho así, el primer rebelde del Nuevo Mundo, ¿no? Se conoce muy bien el motín de Cortés contra su jefe, Velázquez. Se ha escrito ríos de tinta sobre ese momento, ¿no? Demetrio Ramos tiene un artículo interesante analizando bien ese tema, etcétera. Se le ha dedicado mucha atención. Sin embargo, al caso Balboa no.
En parte yo creo que no es ninguna casualidad, en parte yo creo también que se ha intentado cubrir, tapar ese momento, porque ese momento ensombrecía al personaje, ensombrecía al héroe, ¿no? De manera que de Balboa se intenta siempre nada más destacar, poner el foco sobre los momentos gloriosos del personaje, pero no sobre los momentos criticables. Tanto se ha querido glorificar al personaje, ¿verdad?, que se ha maquillado tanto que es casi irreconocible. Porque si uno ve los documentos de la época, si uno lee lo que escriben otros personajes de la época sobre él, etcétera, etcétera, y lo ve de una forma objetiva y desapasionada, pues simplemente a mí me han hecho muchas entrevistas este año sobre personajes y muchas veces me han puesto en una tesitura difícil porque sabía que estaba delante de un público, de un medio que nada más quería escuchar lo bueno, pero realmente Balboa no fue ni mejor ni peor, fue un personaje más, es decir, un superviviente. Fue un hombre ambicioso, fue un hombre duro, violento, se rebeló provocó el primer motín. Realmente lo que yo no entiendo es cómo no se lo llevaron en cadena antes a España, Es decir, se quitó de en medio a sus dos jefes, pero en nada de tiempo. Yo he encontrado... Esperemos que no lo encuentre alguien porque me pasa siempre lo mismo. Hace un par de años unos documentos muy interesantes sobre ese momento, que no son conocidos, y quiero incorporarlo ahora en el libro que estoy escribiendo, en donde uno tiene la versión de los otros, de lo que escriben, de lo que ocurrió con ese motín, ¿no? Cómo se quita de en medio a Enciso y lo mete en un barco. Enciso era un gobernador, Enciso había sido nombrado por el rey, era gobernador de un territorio. Y se lo quita de en medio, lo manda a llamar desde Portobelo, venga, me pone un barco, y cuando llega, está en el puerto y dice, ni se te ocurra desembarcar, ni se te ocurra desembarcar. Y en un barco sin víveres y a la deriva lo manda a la muerte. Claro, Enciso no volvió a aparecer nunca más. A las autoridades dependientes de Ojeda, es decir, como Ojeda se vuelve porque los indios le disparan una flecha envenenada, está a punto de morir, y entonces él decide poner tierra de por medio y se va, deja el territorio vacío, pero nombra a su lugarteniente. Era la autoridad incuestionable, Martín Fernández de Enciso. También se lo carga, se va cargando a todo el mundo. Siempre con viso de legalidad. Hace todo un montaje para que lo nombren, una cosa parecida a lo que hizo Hernán Cortés, un cabildo, y ese cabildo lo nombra a él. Hace un cabildo abierto, que era una práctica castellana muy antigua. Nombramos cabildo abierto y el cabildo abierto lo nombran a él una autoridad. Pues ya está, y aquí tenemos ya toda la espalda cubierta. Y luego se consigue a base de regalos oportunos, de oro, etcétera, etcétera, consigue ganarse la simpatía de Colón, del virrey Colón instalado en la Española, que le nombra gobernador del Darién. ¿Por qué? Pues porque el virrey Colón quiere quitarse el medio al rey Fernando. Yo soy el virrey heredero de Cristóbal Colón. Estos son mis dominios. ¿Por qué el rey Fernando tiene que...? Pues yo nombro a mi gobernador, que va a ser Balboa. Entonces, en esas circunstancias, sabiendo que además sus enemigos estaban llegando a la corte y contando lo que él estaba haciendo allí, él tenía prisa, tenía urgencia. A él le cuentan que se está organizando una gran expedición, una gran flota, una gran armada, con un gran noble al frente de esa gran armada, que es Pedrarias Dávila, que viene a relevarle. Y dice, si yo me doy prisa y descubro la vía natural, esa que se está buscando para llegar a la India, ¿a mí quién me va a quitar de aquí? A mí no me quita nadie de aquí. Consiguió lo nombraran adelantado de la Mar del Sur, pero subordinado a Pedrarias Dávila. Pues el conflicto estaba servido. Alguien de los dos personajes tenía que desaparecer, porque eran absolutamente incompatibles. Porque ni Pedrarias era el malo, ni que no era de bueno, no tenía nada, era también otro hombre de su época, un noble medieval, absolutamente todo lo que uno quiera, ¿vale? Coronel del ejército de los Reyes Católicos, un hombre muy duro, pero iba a cumplir era el virrey. Además es una figura muy interesante porque iba como virrey, es el primer virrey del rey,
no de Colón, virrey, dirigido directamente. O sea, hay un cortocircuito de la corona, evita a Colón, y este es su virrey de las Indias, está quitándole privilegio a los colones ya, ¿no? Evidentemente, Balboa está subordinado a ese virrey, claro que sí. Pero Balboa no quiere estar subordinado a nadie. Ha sido el caudillo tropical de aquel territorio, el dueño y señor de aquel territorio. Y ahora va a venir un noble que viene de Castilla, vestido con su coraza y su casco emplumado y su no sé qué, y su esposa, doña Isabel de Bobadilla, dándole la mano y tocando atabales y trompetas, no sé qué, viene aquí. Aquí viene este, ¿qué hace aquí? Me quita la casa. Me quita mis mejores casas, se aposenta en mi casa. ¿Esto qué? ¿Esta invasión qué es? No, el conflicto estaba servido. ¿A quién le extraña? Pero bueno, ¿ahora qué se trata? ¿De decir este era el malo y el otro el bueno? Los dos lucharon por conseguir su objetivo. Y Balboa, bueno, pues si uno quiere aceptar esa, digamos, tendencia tan decimonónica de crear grandes héroes, pues bien, pues fue un héroe. Para mí fue un personaje importantísimo desde el momento en que forma parte del panteón, diríamos, utilizando términos decimonónicos, de los grandes descubridores, por supuesto. ¿Cómo no? Claro. Desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, pues como todos los seres humanos, ni blanco ni negro, gris. Tuvo cosas buenas, tuvo cosas malas, pero no hay que ocultar, ¿verdad? Como alguien muy importante que no hace mucho, hablando con él, pues mira, hay descripciones de los cronistas de cómo atacaban la hueste de Balboa, entraban en los cacicazgos y las cosas que hacían los perros, cómo despedazaban a los indios, a bocado limpio, y las cosas que le hacían, tal y cual. Bueno, pero menos que con Pedraria, un poquito menos. Digo, bueno, pues vale, pues un poquito menos. Y esto no lo contamos. Esto a mí me han se dice esta cosa, sancionado, no, me han prohibido poner una imagen que es muy conocida de Teodoro de Brie, donde aparece esa descripción de los perros atacando ¿no? No es conveniente. ¿Pero por qué no es conveniente? Pero vamos a ver, si eso lo hacía todo el mundo, pero no en América. Lo hacían los ingleses, lo hacían los franceses, los alemanes, los portugueses, lo hacía todo el mundo, en una época en la que la crueldad con el vencido era lo que se admiraba y la tolerancia con el vencido era símbolo de debilidad. Vamos a ver, el tema de los derechos humanos es muy reciente, yo precisamente me dedico a eso, es muy reciente, es un tema de nuestros días. El logro de los derechos del hombre, ¿verdad? La declaración de los derechos del hombre, etcétera, etcétera, esa es una conquista de los tiempos recientes. En aquella época eso no existía. Entonces, vamos a ver, ¿cómo podemos enjuiciar una época en la que existían esto y esto y esto y estos valores con los valores actuales? Pues obviamente vamos a llegar a conclusiones falsas, ¿no? Entonces no se trata ni de crear una leyenda rosada de aquello, ni de la leyenda negra. Aquello fue como fue. Y hay que compararlo y equipararlo con lo que se hacía en otros escenarios. Y era lo mismo. Los hombres de aquella época eran hombres muy crueles. Pero todos... Ay, no sé si era eso lo que usted me preguntaba. Yo me pongo a hablar. Perdón. Se nota que me gusta el tema, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta bastante concreta. Usted ha dicho que Balboa era un hidalgo empobrecido. ¿Eso forma parte de lo que se afirma por comodidad, como usted misma ha dicho? ¿O se sabe que su familia no fue pobre, pero que vino a empobrecerse? No se sabe nada. Nada. La desgracia que tenemos los que nos dedicamos a investigar sobre esa época, ese territorio y esos personajes, es que cuando llegamos a Balboa tenemos un gran problema. Bueno, antes de que me desvíe, como yo suelo, lo único que se sabe es que las casas, Bartolomé de las Casas dice textualmente que era hidalgo
y que era de, bueno, él dice que era de Badajoz, precisamente las casas de tierra, que era hidalgo, se dice que era hidalgo. ¿Por qué decimos que era un hidalgo empobrecido? Un hidalgo segundón, un hidalgo de esta segunda tan característica, de estos hidalgos que marcharon a las Indias. Era un criado de que eso era también muy frecuente, de un gran noble, ¿no? Normalmente los hidalgos, los hijos de los hidalgos solían pasar al servicio de estos nobles, que eran los que le adiestraban en el uso de las armas, le transmitían una serie de conocimientos de cultura, etcétera, etcétera. Entonces, esa masa de hidalgos que aquí en España hubieran vegetado sin gran fortuna y que recoge tan admirablemente la literatura del siglo de oro, ¿no? La picaresca, se traslada en masa a América, ¿no? Y suponemos que Balboa era uno de ellos, un hidalgo empobrecido, un hijo de hidalgos, etcétera, etcétera. Pero no sabemos nada. Se habla de que sus padres fueron tal, fueron cual, nadie lo ha dicho. Todo es, se supone que los Balboa vienen de Galicia, los Balboa vienen de no sé dónde, sabemos que era de Jerez de los Caballeros, eso sí se dice. Hidalgo, Jerez de los Caballeros, Jerez cerca de Badajoz. Los Caballeros eso no se menciona para nada. Jerez cerca de Badajoz. Ya está. El problema, que le decía antes, el problema de Balboa es que eso es muy interesante también. Es un problema y al mismo tiempo es una cosa apasionante, ¿no? Por lo menos para mí. Pues es un misterio. Es que ha desaparecido una gran parte de la documentación que atañe a Balboa. ¿Quién la ha hecho desaparecer? No sabemos. Pero, por ejemplo, de Balboa solamente se conservan 2 cartas. Y para ser más exacto, una sola carta. Ay, me parece que no he metido, se me ha olvidado meter la firma de Balboa. No, creo que no la he puesto. Una sola carta. Todo demás desaparecido. Vamos a un Hernán Cortés que hay, una literatura, una documentación, Pizarro, Balboa, nada. No se conserva su declaración de mérito y servicio, si es que la hizo alguna vez. No se conserva su juicio de residencia. No se conserva ni siquiera mucha de la correspondencia de los hombres del Darién, de los vecinos del Darién, de la gente de su hueste, también ha desaparecido. Han desaparecido documentos. El diario del descubrimiento de la Mar del Sur, que Oviedo dice que lo tuvo en sus manos, ha desaparecido. Documento tan importante. De las 2 cartas, una ha desaparecido, que además estaba en el archivo de India, porque Fernández de Navarrete la transcribe y dice que la sacó yo la estaba buscando, imposible, con los archiveros del archivo de India, esa segunda carta, que está en un lugar de los antiguos, de las clasificaciones antiguas, y no se sabe dónde está, desaparecido también. Lo cual resulta bastante sospechoso porque los archiveros del archivo de India, tratándose de una carta de Balboa, pues, ¿cómo la van a perder? Hubieran sabido la localización perdida. O sea, solo se conserva una carta. De manera que muchas de las cosas que se dice de Balboa, ¿no? Por ejemplo, esto de que criaba puerco, ¿no? ¿Dónde se dice que criaba puerco? Es que ahora nos ha entrado a los historiadores una manía por decir que todos los conquistadores estaban criando guarros, vamos a ver, ¿por qué? Tenemos que terminar. Sí, todo es pura imaginación y fantasía. Es verdad que en Salvatierra de la Sabana dice Oviedo que se criaban guarrinos de estos, pero bien, pero a lo mejor a Balboa no le gustaba y lo que hacía era dedicarse a buscar oro, ¿sabes? O sea, hay una imaginación, Bueno, me han dicho que tengo que terminar. De manera que si ustedes quieren, después seguimos charlando. Bien, perdón. Nos vemos después del descanso en breves minutos.